El día de hoy nos tocó ver dos casos muy parecidos entre sí, de personas con una muy buena cantidad de semanas que entraron a la modalidad 40 no al nivel del tope, casi al 70% del nivel del tope, pero que llevaban prácticamente pagados 3 años, querían pagarla por 4 años, una persona 3 años y quería pagarlo por 4 años, pero el salario no era topado. Cambian las posibilidades, los hijos le pueden ayudar y dice, oye, ¿y si pago este año que me falta topado? Porque voy a cerrar con 4 años, por decir, de 1,300, 1,400 pesos diarios de cotización, pero ¿qué pasa si me voy al tope, que son 2,828 pesos diarios en la modalidad 40 este último año? Y pasa algo bien interesante porque él venía de salarios muy bajos, salarios de 180 pesos diarios. Entonces, pues se juntan tres factores. O sea, en vez de presionarse a los 60, se va a presionar a los 61, va a acumular 52 semanas más, va a mejorar el porcentaje de pago de la pensión en función de la pensión de vejez, va a pasar de un 75% a un 80%, pero lo más importante es el impacto que va a tener en sus salarios promedios, porque el último año que va a poderlo pagar, que no pretendía pagarlo, pues va a estar a un sueldo de 2,828 pesos diarios y va a borrar o va a eliminar un sueldo de 180 pesos diarios. Entonces, la combinación se vuelve muy interesante. Nosotros hacemos el análisis y calculamos, a ver, ¿cuánta pensión vas a dejar de cobrar? Porque él ya a los 60 años tenía derecho a una pensión. ¿Cuánto vas a dejar de cobrar? ¿Cuánto te va a costar pagar la modalidad 40 a tope por un año? Y eso lo vamos a dividir entre la mejoría que va a tener el monto de su pensión, y ahí es donde nos dan resultados muy buenos. O sea, si el señor sobrevive a 2 años después de los 61, 2 años, pues se va a quedar por el resto de su vida, él o su mujer, cobrando una pensión que en el caso de él era de unos 19,000 pesos más, o sea, de 26,000 a 45,000, por el factor que les digo, que borras un sueldo bajo y metes un sueldo topado. Imaginas un sueldo de 5,400 contra un sueldo actual de casi 85,000 pesos, pues es una barbaridad. Sumas semanas, mejoras el porcentaje. Entonces, todo se acomoda bien para hacerlo. Esos análisis vale la pena hacerlos, y eso que cotizó con 1,300, 1,400 pesos la modalidad 40 prácticamente por casi 4 años. Entonces, cuando la gente tiene muy buena cantidad de semanas, no se descarten, analicen bien, porque es un tema que te puede potencializar tu pensión. Y como les digo, hay gente que dice, bueno, es que si me muero, pues ¿para qué? Si te mueres está la señora, pero el problema no es morirte. Si te mueres, pues te moriste. O sea, si eres católico o si eres creyente, pues te vas al cielo o no te vas al cielo. Pero, ¿qué pasa si vives muchos años? O sea, el riesgo es vivir muchos años con una pensión baja. Es lo que debemos de poner atención en tratar de maximizar nuestra pensión. Si nos tenemos que esperar un par de añitos, 1 o 2 años, tal vez vale la pena hacerlo. Analícenlo bien. Es un tema que sí vale mucho la pena analizarlo. No se vayan al puro tanteo. Vale mejor la pena ponerle números. Apóyense con alguien que les dé confianza, que conozca bien el tema, porque puede haber una diferencia importante para ustedes mismos, para la tranquilidad de la familia, porque es muy distinto pensionarse con poquito a pensionarse con una cantidad razonablemente buena, con una pequeña estrategia. 2 años que la rentabilidad del negocio se logra en 2 años de lo que invertiste y lo que dejaste de cobrar, es una maravilla. Dígame el negocio que me quieran decir en 2 años, ¿qué negocio te retorna todo lo que invertiste? Y va a estar difícil. Como me dijo el hijo del cliente, me dice, en 2 años los negocios casi todos ya cerraron, normalmente. Entonces, bueno, estamos a sus órdenes. Acuérdense, si les gusta, compártanlo, suscríbanse al canal, nos ayuda mucho. Y bueno, seguimos a sus órdenes. Hasta luego.